Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir con otro audio video. Este tema es un poquito complejo también, pero si lo podemos entender o haciendo preguntas a ustedes no va a haber ningún problema. ¿Sí? Se trata de electrocardiografía. Bien, primero debemos recordar la conducción eléctrica. ¿Se acuerdan que dijimos que el corazón tenía cañerías que tenían que ver con el pasaje de sangre, que sería la oxigenación? Y después tienen electricidad, como para conducir el estímulo cardíaco. No es la electricidad 220, sino es la equivalente a una pila. Por eso después van a ver que el marcapasos también funciona con una batería. Partimos del nodo o nódulo sinusal, donde se estimula, ahí se denomina marcapasos, ¿se acuerdan? De ahí el impulso se transmite al nódulo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Con todo esto lo que logra hacer es la despolarización o la contracción o la sístole y la repolarización o la relajación o la diástole, tanto de las aurículas como de los ventrículos. Partimos de la base con una célula en reposo que se llama polarizada, que tiene una carga negativa por dentro y positiva por fuera, y si hacemos pasar un dipolo de despolarización, este dipolo hace que la célula se despolarice, se contraiga o realice una sístole. Esto es muy importante que lo podamos entender porque en base a eso va a salir el trazado del electrocardiograma. Bien, esta es una onda. Es muy importante que la aprendamos a conocer. Hay una onda P, una onda QRS, una onda T. Esto corresponde, la P corresponde a la despolarización de las aurículas, la onda QRS a la despolarización de los ventrículos, la onda T a la repolarización de los ventrículos, y la repolarización de las aurículas no se ve porque está tapada por el complejo QRS. Acá tenemos que grabar dos cosas importantes. Primero, el intervalo PR, que mide de 0,12 a 0,20 en el papel de electrocardiograma, que sería un cuadradito. Esto es importante porque después, en base a esto, vamos a poder determinar cuáles son las arritmias. Y el segmento ST también, que va a estar elevado en los infartos agudos del miocardio, y la onda T, que también se va, en este caso está positiva, pero se va a negativizar, o sea, va para abajo. Esto está indicando también una isquemia. Bien, después aparece el aparato este que es el galvanómetro. El galvanómetro mide exactamente la conducción eléctrica del cuerpo. ¿Sí? A partir de este aparato que fue inventado, están los electrocardiógrafos, que también son aparatos galvanómetros que van a poder medir el movimiento o la intensidad, ¿no? En realidad, entonces lo que hace es detectar y medir la corriente eléctrica del cuerpo. Bien, aquí tenemos lo que hace también con la célula, que mide la diferencia de potencial o el potencial eléctrico, y aparece lo que se llama el triángulo de Einthoven, ¿sí? Esta persona, Einthoven, decía que la actividad eléctrica del corazón podía ser registrada mediante los electrodos y colocados en el cuerpo, ¿sí? Y reconocer el recorrido que hace ese impulso nervioso. Y él decía también que si se conocen dos de las tres derivaciones, se puede determinar matemáticamente la tercera. Esto es lo que se basó en una ley que se llama ley de Einthoven, ¿sí? Lo que hace este triángulo de Einthoven es poder ver cómo se moviliza, o sea, hacia dónde se desplaza, digamos, la actividad eléctrica. Fíjense que del brazo derecho, con carga negativa, va al brazo izquierdo, que es carga positiva, haciendo una derivación que se llama derivación D1 del electrocardiograma. Del brazo derecho a la pierna izquierda, también va de negativo a positivo, logrando una derivación que se llama D2 en el electrocardiograma. Y el brazo izquierdo a la pierna izquierda también hace una derivación que es derivación D3 en el electrocardiograma. Estas derivaciones son bipolares porque toman la diferencia entre dos polos. A partir de ahí él también lo que vio es
que desde el corazón, que sería un punto neutro, hacia cada uno de los vértices del triángulo, o sea, hacia el brazo derecho, brazo izquierdo y la pierna izquierda, también puedo hacer derivaciones denominadas unipolares, ¿sí? Un solo polo, en la cual se llama ABR, ABL y ABF. Estas derivaciones bipolares, como dijimos recién, derivación de 1, de 2 y de 3. Fíjense que ahí van a estar los electrodos, pero en la pierna derecha el electrodo va a ser de color negro porque va a ser descarga, ¿sí? Va a ser neutro. Ya que tenemos las derivaciones unipolares, que significan, ¿sí? Aumentado el potencial eléctrico para R, porque eso es ABR. En inglés, right quiere decir derecho, o sea, para el brazo derecho. Derivación ABL, que es aumentado el potencial para left, que sería izquierdo, brazo izquierdo, y derivación ABF es aumentado el potencial para foot, que significa pie, por eso se llama ABF. Esto es lo que tienen en la electricidad, es un electrodo indiferente que tiene un punto nulo que se dirige hacia el potencial eléctrico. Esto no se preocupen, es la electricidad del corazón, nadie se lo va a preguntar, tener una mera idea, pero sí tenemos que saber que el electrocardiograma tiene 12 derivaciones, ¿sí? 3 derivaciones bipolares, 3 derivaciones unipolares y 6 derivaciones precordiales. Aquí tenemos entonces las derivaciones de 1, diferencia potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo, de 2, diferencia potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda, y de 3, la diferencia potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y las derivaciones aumentadas, que es ABR, ABL y ABF, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda. Ahí van a ir los electrodos. Y después tenemos las derivaciones precordiales, que van sacando como si fuera una fotografía desde distintos lugares al corazón, y tienen una posición determinada que se llama B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Ya después vamos a ver específicamente dónde van cada una. Aquí tenemos un papel de electrocardiograma, es muy importante, es un rollo que viene y se coloca dentro del electrocardiógrafo. Y este papel tiene un montón de cuadraditos, van a ver que hay cuadraditos grandes que miden 5 milímetros de altura por 0,20 segundos, a eso me refería hoy cuando decía el intervalo PR, en esa medida en segundo. El papel tiene la característica de tener una base que puede ser de color negra o de color roja, que arriba está pintado con una capa de cera. Por lo tanto, cuando pasa este papel por una aguja que está caliente al rojo vivo, hace que se derrita esa cera o esa capa de cera arriba del papel y me registre el color, como si fuera una tinta, pero en realidad no lleva tinta, sino lo que hace son papeles que tienen que ver con el calor, se derriten y me registran o me marcan, digamos, el trazado. Esto es importante, que nosotros tenemos estos cuadraditos grandes, saber que estos cuadraditos que miden 0,5 milímetros de altura por 0,20 segundos, en un minuto tenemos 300 cuadraditos de estos. Ese dato es importante también para después calcular la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos un ejemplo para calcular la frecuencia cardíaca. Si sabemos que hay 300 en un minuto, nosotros podemos contar. Fíjense que contamos los QRS, que serían estos, contamos cuántos cuadraditos hay entre cada uno de los QRS. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces decimos, ¿sí? Hasta el primero es 300, 150, 175. Esta frecuencia es normal porque dentro de lo normal tenemos entre 60 a 100 por minuto. Vamos a ver estos dos, desde un QRS siempre, y lo tenemos que hacer para calcular más o menos la frecuencia cardíaca. Tiene que haber un ritmo que no tenga una disritmia, que sea un ritmo parejo. Aquí tenemos 1, 2, o sea que esta frecuencia es 300, 150 de frecuencia cardíaca. Vamos a ver tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces decimos 300, 150, 100, 75, 60, 50. Esta frecuencia es de 50. Fíjense que a medida que se van separando los QRS va bajando la frecuencia cardíaca, y a medida que se van juntando los QRS va aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Está? Muy bien. Seguimos.
Esto es un electrocardiógrafo, van a encontrar un montón de maneras, formas, marcas, aparatos, incluso viene a uno que hasta poniendo el dedo se hace un electrocardiograma. Sí, un electrocardiograma es una representación gráfica de las manifestaciones eléctricas producidas por el corazón y captadas a nivel de la piel. Es decir, que capta, es decir, con un electrodo la electricidad cardíaca y la dibuja en un papel. Siempre captada a nivel de la piel, por lo tanto es un estudio que no es invasivo. Aquí tenemos los cables paciente que van conectados con unas pinzas o presillas, como se dicen, y esas chupetas que van colocadas en los distintos lugares de las derivaciones precordiales. En algunos lugares se hace con una sola chupeta, se va cambiando de lugar, porque es bastante difícil a veces que, sobre todo los hombres que tienen pelo en pecho, y entonces se desprenden y nos fallan el electrocardiograma. Aquí está la localización para colocar los cables. Yo inventé así una especie de mnemotecnia, ¿no? Acordarnos de la palabra venérea, empezando por la pierna izquierda para que vayan los colores. V de verde, ne de negro, venere, re de rojo, venere, a de amarillo, venerea. No hay que olvidarse. Hay algunas otras mnemotecnias que por ahí enseñan que el piso es el pasto verde y arriba está el sol, pero no sabemos de qué lado, si es izquierdo o derecho. Pero con esta palabra venérea, partiendo siempre de la pierna izquierda. Y las derivaciones son B1, cuarto espacio intercostal derecho, borde esternón, B2, cuarto espacio intercostal izquierdo, borde esternón, B3, que es la mitad de la línea que une B2 con B4, B4 es quinto espacio hemiclavicular, o sea, a la mitad de la clavícula, B5 es línea axilar anterior y B6 es línea axilar media. Esto hay que saberlo de memoria porque es un lugar exacto, es donde se debe colocar las chupetas para poder hacer las derivaciones precordiales. Aquí tenemos algún estudio complementario. Acá hay una radiografía. Este es un corazón que es normal y este es una cardiomegalia, ¿sí? Un aumento del corazón. Esto se da a veces en las patologías que son la enfermedad de Chagas o alguna otra hipertrofia importante. Aquí tenemos una ecocardiografía también. Aquí tenemos una ecocardiografía transesofágica, se traga así por la boca, un todo rígido que tiene una camarita y con esa camarita quedamos por detrás del corazón y se puede ver. Fíjense cómo se está viendo ahí la filmación de la ecocardiografía transesofágica. Aquí tenemos un estudio que es ergometría, se llama, de esfuerzo o electrocardiograma de esfuerzo, donde la persona sube y le empiezan a hacer cada vez con más fuerza y más dificultad para que pueda ir en bicicleta o caminar, hasta que aparece posiblemente el dolor y ahí se llega a un diagnóstico. Esto se llama Holter, que es un aparatito que va colgado así 24 horas y el médico lo pega y va registrando. Hay que hacer vida normal sin ningún tipo de restricciones y me va grabando las situaciones del corazón para después ver si tuvo alguna arritmia o disritmia o si aparece el dolor. Siempre hay que marcarlo en una planilla y entonces el médico después va a llegar a un diagnóstico. Esto es una gammagrafía. Lo más moderno que hay, como para poder ver todo lo que es el corazón. Y aquí aparece esto que parece una raíz de jengibre. Una vez le pregunté a una alumna qué era y me dijo que era una raíz de jengibre. En realidad son la aorta, ¿no es cierto? Y las ramas para poder hacer las coronarias, ¿no es cierto? Estas coronarias se pueden tapar y bueno, y entonces el corazón queda con una isquemia, como si fuera un corchito. Y hay que ver con los estudios cómo se puede hacer para poder destapar estas coronarias para que vuelva a tener una circulación mejor. Entonces aparece un estudio que se llama cateterismo, que se entra por la arteria generalmente femoral y se llega hasta la figura cardíaca y de ahí hasta ver dónde se encuentra la obstrucción de la coronaria. Esto es un estudio, el cateterismo, que permite visualizar la anatomía del corazón
y ver las arterias que lo irrigan, y también se puede saber si hay una estenosis o una obstrucción de la arteria. Después se va a ver con qué criterio se va a actuar. Este es otro estudio que se llama angioplastía coronaria transluminal percutánea. Esto es lo que hace la angioplastía, es abrir la arteria, que se presentan placas, generalmente son de grasa o colesterol, se pone un todo rígido también y se tiene un globito que se infla y va empujando para poder abrir la arteria, ¿sí? Angioplastía coronaria, que quiere decir que acomodo la arteria, transluminal, que quiere decir que es a través de la luz de la arteria, y percutánea es que pincho la piel y recién entro a la arteria para poder descomprimirla. Si eso falla, ¿no es cierto? La angioplastía se termina colocando un stent, que es una especie de rulerito chiquito. También se llega hasta el lugar y se infla un balón y el rulerito queda abierto, ¿eh? Es muy pequeño. Con esto hace que no se cierre en ese lugar, y hay que cuidar que no haya un rechazo, por supuesto, porque si no hay que sacarlo. Esto es un bypass coronario, habrán sentido nombrar. Favaloro fue uno de los inventores. Si está tapada la coronaria, ¿qué se hace directamente? Se hace como un puentecito, se usa una arteria o se usa una vena, generalmente la vena safena de la pierna, que va de la rodilla al pie, o algún otro elemento sintético especialmente creado como para poder hacer los bypass. Bypass significa puentecito. Hay gente que tiene 10, 20 bypass. Todos estos puentecitos hechos para poder reanudar la circulación del corazón. Bien, nos seguimos acompañando y cualquier duda, nos vemos.